Gracias, senadora presidenta. Realmente hay varios temas que ocupan la agenda nacional que tienen que ver pues con el actual proceso electoral. Uno de ellos es el inobjetable triunfo de Claudia Sheinbaum en el tercer debate presidencial, caracterizado por las propuestas de nuestra próxima presidenta de la República y que contrastaron con las mentiras de la candidata del PRIAN. Por eso me parece correcto que esta agenda política, este debate, lleve por título eso, las mentiras de la candidata del PRIAN. También, por supuesto, habría que hablar sobre esa información que empezó a correr en distintos medios sobre la forma en que la ministra Piña presionó a un grupo de magistrados electorales, los engañó y los sentó a cenar con uno de sus aliados y mejores amigos, como ella misma ha confesado. Esto habla de que en lugar de estar enalteciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy lo que vemos es el cártel judicial. Y vemos que la actitud de Norma Piña, pues ya nos está acostumbrando, es de amenazas. Aquí en el Senado lo saben, porque aquí amenazó al senador Armenta con el mismo esquema de mandar mensajes, inclusive en la madrugada. Seguramente no duerme bien y por eso tiene esas ocurrencias. Pero bueno, hay que hablar sobre las mentiras. Esas sí que están perfectamente documentadas. Dice una mentira la candidata del PRIAN, dice que en México hay 9 millones de personas que se encuentran en pobreza extrema, pero omite decir, con un descaro que solamente es propio de la oposición, que en el gobierno de Felipe Calderón había más de 13 millones de personas en pobreza extrema. Este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, habrá de dejar un legado que hay que continuar. 5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de los niveles de pobreza y eso es algo que le duele a la oposición porque ellos solamente piensan en el negocio. Otra mentira de la candidata del PRIAN cuando dice que el gobierno de la 4T dejó atrás a los pobres. La verdad, pues no sé en qué país vive. 8 de cada 10 hogares en este país reciben por lo menos un apoyo de los programas sociales y eso es lo que ha permitido que la pobreza se encuentre por debajo del 40%. La política social de López Obrador, que no ha sido respaldada por la oposición, que no vengan también con sus mentiras, es producto de las y los legisladores de la 4T, de Morena, PT y el Verde Ecologista. Permítame, por favor, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Palacios? Para poder hacerle una pregunta a mi compañero diputado Benjamín Robles. ¿Acepta, diputado Robles, la pregunta? Con mucho gusto, compañero. ¿Ahora o al finalizar? No, de una vez. 1 minuto para hacer la pregunta y hasta 2 para contestar. Gracias. Gracias, compañero diputado Benjamín Robles. Por favor, ¿puede usted decirnos, basado a los debates entre candidatos a la presidencia, por qué se le conoce a Xóchitl Gálvez como la candidata mentirosa? Me permito dar respuesta. Adelante, diputado. La verdad es que ya vengo señalando. Aquí no hablo de 38 supuestas mentiras, como dice la oposición. Aquí ya perdimos hasta la cuenta. Pero mira otra, mi querido Edgardo, otra mentira del PRIAN y su candidata. Dice que la presente administración de gobierno es la que más ha abandonado la vivienda. Pues debe ser las viviendas de lujo como en las que ellas viven. Porque en este país, entre el 2019 y el 2023, la administración de López Obrador ha llevado a cabo 3.196.312 acciones de vivienda.
vengan para que aprendan. Así se hace cuando hay un buen gobierno, como es el que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Otra mentira más, dice la candidata del PRIAN, que la esperanza de vida se redujo 4 años a causa de la pandemia. Pues quién sabe qué datos o qué asesores. Yo ya les dije la semana pasada, pues que contraten a otros. La esperanza de vida en México entre 2010 y 2022 aumentó de acuerdo con el INEGI. En el caso de las mujeres, la esperanza de vida pasó de 77.9 años a 78.4 años. Y en el caso de los hombres, de 71.6 a 72.6 años. Datos concretos que no están sujetos ni a debate. Otra mentira más de la candidata del PRIAN. Dice que el actual gobierno abandonó a los campesinos y pescadores. Pues no sé de veras en qué México vive. El gobierno de la Cuarta Transformación se ha distinguido precisamente porque, a diferencia de las administraciones del PRIAN, aquí sí se invirtieron recursos para el campo. Échense un clavado al presupuesto del anexo 11, el Programa Especial Concurrente para Desarrollo Rural Sustentable, y ahí se van a dar cuenta de los 448,585.5 millones de pesos. Son datos que, si quieren debatir sobre estos datos, pues es evidente que solamente suben a hablar de falsedades y de mentiras. Otra mentira de la candidata del PRIAN. Dice que este gobierno abandonó a los pueblos indígenas. Mira qué calumnia. Este sexenio es donde se han destinado montos históricos de recursos presupuestarios en materia de pueblos y comunidades indígenas. Del 2018 al 2024, el presupuesto destinado para el desarrollo de los pueblos indígenas pasó de 80,844 millones a 149,621. Permítame, y así, diputado, ¿con qué objeto, diputado Hamlet? Sonido en el escaño del diputado Hamlet. Gracias, presidenta. Para solicitar por su conducto, si el orador tiene a bien responder una pregunta. Gracias. ¿El orador acepta una pregunta del diputado Hamlet? por supuesto. 1 minuto para la pregunta y hasta 2 para contestar. Gracias. Gracias, senadora presidenta. Diputado Robles, hoy en la Gaceta Parlamentaria se publica un proyecto, una propuesta que usted hace de punto de acuerdo relacionada con la indebida actuación de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un asunto de la mayor relevancia para nuestro país. Quisiera pedirle si puede abundar en este aspecto. Sí, con mucho gusto. Es un asunto muy penoso que exige la renuncia de la ministra Norma Piña a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso pusimos este punto de acuerdo, lo presentamos y hace un rato dimos una conferencia de prensa. Parece que la ministra Norma Piña tiene una fuerte vocación, lo dije hace un rato, por la amenaza. Tiene una fuerte vocación por la intimidación. Primero contra el senador Armenta y ahora contra los integrantes del tribunal, de los magistrados del Tribunal Electoral. Parece, sin duda, lo digo con claridad, más una extorsionadora o una sicaria más que una jurista. Quizá más que el Poder Judicial, lo reitero, Norma Piña, podríamos decirlo que ella lo que quiere es encabezar el cártel judicial. El pueblo de México sigue esperando la explicación de la ministra presidenta sobre la cena a la que convocó a los magistrados, sobre el tema de las autoridades y donde les presentó, lo digo con las palabras de ella, a su gran amigo, el presidente del PRI. Se refirió a él como su aliado también. Ahí está la supuesta independencia que la oposición trata de defender, la supuesta independencia del Poder Judicial.
la presidenta de la Suprema Corte de Justicia afirmando, reconociendo que pregonando que el presidente de un partido político es su aliado con todo lo que eso implica. ¿Qué diferencia de Arturo Saldívar, que cuando decidió asumir la ruta salió de la Suprema Corte? Por eso exigimos que Norma Piña haga lo mismo, que deje la Suprema Corte de Justicia si es que tiene dignidad. Ahí sí es donde le duela a la oposición. Ahí deberían aprender sobre cómo se actúa con dignidad. Llamo Amigas, a la Asamblea a guardar el orden, que se detenga el reloj para que el tiempo del diputado no concluya. ¿Con qué objeto, diputado Leonel Godoy? Una moción de orden, presidente. Creo que es muy importante guardar la ecuanimidad, es muy importante ser respetuosos, es muy importante no mentir. Y justo quien más miente, quien más nos difama, quien más nos calumnia, se pone a alterar el orden. Yo le pido, con todo respeto para ella y para usted, que guardemos la compostura en esta sesión. Gracias, diputado. Efectivamente, hago un llamado nuevamente, sabiendo que es un tema, como lo dije al principio de este debate, difícil, que todas y todos guardemos la prudencia y el respeto del orador en turno. Con mucho gusto, la tribuna está para que podamos discutir los diferentes puntos de vista que tenemos, no gritar, no abruptamente levantarnos a ofender o a llamar la atención de quien está en uso de la palabra, porque para eso estamos aquí, para conceder la palabra con orden y con respeto. Lo haré en este momento, lo vuelvo a repetir, y en los gritos le quitamos minutos valiosos al orador para que concluya su disertación. Ahorita le repongo los 4 segundos que le quitamos al orador. ¿Con qué objeto, senadora Kenia López Rabadán? Gracias, presidenta. Solamente decirle, entiendo es el vicecoordinador de Morena, que lo que acaba de decir el orador es una falta de respeto al Poder Judicial, a la ministra Piña, a una mujer inteligente y valiente. Y qué terrible, señor legislador, que a ustedes en Morena lo que les gusta es los ministros matraqueros como Saldívar. Es una vergüenza. Se concede el uso de la palabra al orador para que concluya su tiempo de participación. yo sí entiendo por qué Acción Nacional se pone así de histérico, porque dije que la presidenta de la Corte prefería al PRI como aliado y se andan peleando esa posibilidad. Por lo pronto, reitero, Norma Piña debe renunciar, debe hacerlo por dignidad a su carácter de ministra de la Suprema Corte, y si quiere hacer vida política pública, tiene su derecho, pero no desde los privilegios de un cargo de tanta responsabilidad. Y concluyo, fue un fracaso eso de la marea rosa, 95,000 personas en el Zócalo de la ciudad, 500 personas en Tijuana, 2,000 en Mexicali, 1,000 en Campeche. Ya verán lo que es llenar el Zócalo. Lo vamos a hacer el próximo miércoles con Claudia Sheinbaum, nuestra próxima presidenta de México.